¿Cómo concebimos al hombre y a la mujer biónica en estos días? De ello hablaremos con el profesor Daniel Cohn y nos enteraremos de los efectos que puede tener en el campo de la medicina. Enseguida, en La Oveja Eléctrica. Bienvenidos a las geometrías imposibles del universo de La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy hablaremos de la versión del hombre y la mujer biónica que nos trae la ciencia. No es exactamente como la imaginábamos, pero es apasionante y esperanzadora. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, esto que era ciencia ficción está empezando a ocurrir. En 1973, el primer capítulo de la serie de televisión conocida como El hombre nuclear planteaba la posibilidad de reconstruir a un piloto de pruebas que en un accidente pierde las piernas, el brazo derecho y la visión del ojo izquierdo. Esta serie de televisión se basó en la novela Cyborg de Martin Caidin, en donde se asoma la posibilidad de que un ser humano utilice prótesis o piezas de reemplazo de órganos con dispositivos cibernéticos. Hoy en día hay científicos como Daniel Cohn, profesor del Instituto de Química de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se dedican a la creación de prótesis mediante el desarrollo de la ingeniería biomédica. Pepe Gordon conversa con Daniel Cohn sobre la audaz ingeniería de tejidos a nivel de polímeros, moléculas muy grandes, que se está elaborando en el siglo XXI. Daniel Cohn, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica en Canal 22. Le agradezco mucho la invitación, es un placer. Daniel, cuando estamos hablando del hombre biónico o la mujer biónica para el caso, ya a estas alturas del partido, aunque todavía no estamos en esos escenarios futuristas, sí se han hecho avances impresionantes. Háblanos de lo que ocurre en tu laboratorio en Jerusalén. Bueno, mire, nosotros en mi laboratorio en Jerusalén estamos tratando de contribuir nuestro granito de arena a este esfuerzo mancomunado de muchos laboratorios a lo ancho y largo del planeta, que tiene que ver con proveer a los médicos y cirujanos con un arsenal rico, siempre creciente, versátil, de dispositivos que permitan reemplazar partes del cuerpo humano, tejidos, órganos, que se han deteriorado, que tienen una cierta patología, con repuestos hechos por el hombre. Digo reemplazar y en algunos casos incluso regenerar. Hemos tenido la suerte de hacer en mi laboratorio durante la última década, más o menos. Tiene que ver con productos que previenen o evitan la generación de adhesiones luego de operaciones y también luego de implantaciones, que estas adhesiones pegan dos planos de tejidos que no fueron creados para estar pegados y que eso crea muchísimos problemas. Por ejemplo, en una operación de corazón. En una operación de corazón, por ejemplo, que tenemos un bebito que nació con un defecto congénito y después de la operación se han creado estas adhesiones que si hay una futura operación puede ser un problema muy grave para llegar al lugar porque está toda en la zona pegada. La caja torácica contra el pericardio. El esternón, claro, el pericardio, por ejemplo, contra la caja torácica, como usted dice, más precisamente con el esternón. Entonces hemos desarrollado un producto biodegradable que se pone después de la operación y que es una barrera entre el corazón o el pericardio que está abierto y la caja torácica, y que mientras tanto la biología hace lo suyo, pero está esta barrera que no permite el puente que se pegue uno al otro. La biología se tranquiliza, hace lo suyo y luego la barrera esta con un ritmo, con una velocidad que nosotros a nivel molecular
hemos como codificado dentro del polímero, entonces el polímero se degrada. Si se degrada muy lentamente es un problema y obviamente si se degrada demasiado rápidamente va a ser un problema porque se va y la biología todavía no hizo lo suyo. Estamos hablando entonces de la ciencia de los polímeros. Y hablemos de lo que quiere decir un polímero para tener claro esta idea, ¿no? Polímeros son moléculas muy grandes, muy largas, que están construidas por unas unidades que vuelven como un tren que tiene los vagones, bueno, acá hay miles y miles de vagones que están todos conectados unos con otros a través de enlaces que se llaman covalentes. Y por el gran peso molecular, porque estas son macromoléculas, el hecho de que estas moléculas son enormes le da características que son imposibles de conseguir en otros materiales. Hay polímeros naturales, como las proteínas, y polímeros sintéticos, como el nylon. Lo que está haciendo el profesor Daniel Cohn es crear, inventar nuevos polímeros. Se trata de utilizar el ego molecular para diseñar polímeros inteligentes que abren nuevas posibilidades con el fin de reparar biónicamente al cuerpo. Después del corte seguiremos hablando de las interesantes opciones que tenemos ya a la mano. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Aura López para asomarnos a otros prodigios de la tecnología. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, hemos estado hablando de prótesis y cuando hablamos del corazón, ¿realmente podríamos tener un corazón hecho de alguna manera así, artificialmente? Pues a lo mejor va a llegar el día en que logremos que funcione. Ya desde hace años han estado intentando hacer prototipos y ahora justo hay una prótesis hecha en silicón. Lo interesante de esto es que en la Universidad de Zúrich se dedicaron a investigar cómo podían hacer que funcionara como un corazón real y que pudiera tener los mismos movimientos y palpitaciones. Y es un tema muy, muy, muy complejo, pero lo que lograron fue imprimir un corazón en silicón. Lo hicieron con una impresora 3D. Lograron dividir el sistema del corazón de silicón. Tiene dos ventrículos y lo que hace el izquierdo y el derecho, pero lo que hace es que está dividido en una cámara y en esta cámara entra aire presurizado, entra y sale y es lo que simula el movimiento de cómo va entrando la sangre. Entonces de esta forma se logra hacer la palpitación muscular. Lograron que este corazón de silicón palpitara 3000 veces. Lo triste de este proyecto es que solamente dura en tiempo de vida media hora aproximadamente. Entonces no es un corazón, evidentemente, que pudieras poner en un ser humano todavía, pero es bueno ver que ya se está haciendo cada vez más esfuerzos para lograr crear corazones que funcionen a la gente, que de hecho hay 26 millones de habitantes en el mundo que necesitan o tienen un problema cardíaco. Entonces es un tema que justo están trabajando ya en varias áreas. Pero el problema es que todavía ese corazón se nos derrite. Ese es el problema todavía. Y hay otros corazones que también se nos derriten y como siempre apreciamos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Ay, muchas gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el profesor Daniel Cohn sobre seres biónicos y de lo que la medicina puede lograr gracias a la ingeniería de tejidos en el cuerpo que se está desarrollando en el siglo XXI. De rayo, estamos de regreso en el universo de La Oveja Eléctrica para hablar de seres biónicos, de polímeros inteligentes, macromoléculas diseñadas para reparar tejidos y órganos dañados en el cuerpo. Pepe Gordon conversa con Daniel Cohn, investigador del Instituto de Química de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre el impacto que tiene este estudio en el área de la cirugía y los implantes. Tu inventiva ya entró a los hospitales, esta es la buena noticia. Sí, hemos tenido esa suerte. Nosotros mucho de nuestro trabajo está tratando de entroncarse o de contribuir a dos de las tendencias más importantes de la medicina y por lo tanto también de la cirugía, yo diría incluso de la implantología contemporánea. Esas dos tienen que ver, una con que la medicina y por lo tanto la cirugía también está siendo personalizada.
lo que yo preciso no necesariamente va a ser lo que tú precisas o un niño de 8 años, etcétera. Va a depender de una cantidad de factores. Esa es una cosa muy importante. La otra es hacer procedimientos quirúrgicos, en nuestro caso también de implantación, que sean mínimamente invasivos. Ser mínimamente invasivos quiere decir que se hace más rápido, que no hay que abrir con todo lo que eso implica, se hace a través de 2, 3, 4 agujeritos, yo diría a través de la camisa del enfermo o del paciente, y entonces se hace mucho más rápido, lo que implica que hay menos anestesia, y nosotros cuanto menos anestesia obviamente mejor. Se hace muchísimo menos daño al tejido, por lo tanto el dolor y el sufrimiento de la persona tratada es muchísimo menor, la recuperación muchísimo más veloz, la estadía en el hospital mucho más corta, etcétera, etcétera. Y en este marco has desarrollado, más allá de este producto, también otros inventos, otras creaciones que, claro, tienen que ver también con un trabajo colaborativo. Claro. Y mire, en este tenemos una serie, 2, 3 estrategias en las cuales estamos trabajando para combinar estas dos, la personalización de la implantología del hombre biónico, porque el hombre biónico y la señora biónica que usted mencionaba no necesariamente precisan el mismo tipo de dispositivo biomédico, de prótesis o reemplazos. Claro. Y una de ellas de estas estrategias que le mencionaba, tiene que ver, se basa en esto que sabemos de la escuela de 3er grado, 4º grado, que las partes son menores que el total. Sí. Y entonces para hacer los implantes, que sea posible implantarlos por procedimientos mínimamente invasivos, bueno, entonces ¿cómo lo desarmamos en partes? Y acá hay muchas posibilidades. Entonces las partes las ponemos adentro y las implantamos separadamente, una después de la otra, y las tenemos ahora ahí adentro. Y ahora la segunda pregunta es, bueno, las hiciste chiquitas, las pusiste, así hiciste menos daño al tejido, está todo bien, pero ¿y ahora cómo creas el implante? Bueno, acá la tecnología se basa en soldar, en fusionar esas partes. Otra vez para eso, el químico de polímero tiene que ir a la molécula y empezar a jugar otra vez con ese Lego molecular y crear polímeros que sean soldables dentro del cuerpo humano. ¡Qué maravilla autoarmarse ahí! Claro, porque, bueno, si tenemos la necesidad de soldar a una temperatura, no sé, digamos 270 grados, bueno, no hemos hecho nada porque es una temperatura totalmente no viable. Por lo tanto, hay que crear esos polímeros que sean soldables, fusionables a una temperatura de 45 o 50 grados. Eso también tiene que ser hecho muy rápido. Bueno, esa es una estrategia que hemos desarrollado para una variedad de aplicaciones. Y estamos avanzando en algunas de ellas, a mi satisfacción por lo menos. Otra es capitalizar en las propiedades bastante peculiares de un grupo de polímeros que se llaman inteligentes. No les di yo el nombre, es un poco no humilde, pero estos polímeros tienen la capacidad de entablar un diálogo inteligente con su entorno, por el cual una o más de sus propiedades fundamentales cambian profundamente luego de un estímulo del entorno, que puede ser temperatura, puede ser pH, puede ser un campo magnético, puede ser una enzima. Sí. Puede ser combinaciones de estos estímulos. Bueno, entonces hemos desarrollado unas nuevas familias de polímeros que crean soluciones acuosas que a temperaturas bajas, digamos 10 grados, tienen una viscosidad muy baja y fluyen como agua o casi como agua. Pero luego, cuando entran en contacto con el tejido humano interno, que es a 37 grados, entonces se transforman en unos geles, las propiedades mecánicas de los cuales, la durabilidad de los cuales, la habilidad para hacer otras cosas, podemos, otra vez volviendo a la molécula, codificar, programar dentro del polímero. Programar polímeros, jugar con el Lego molecular y crear polímeros inteligentes que se puedan soldar dentro del cuerpo humano.
Después del corte veremos cómo se pueden utilizar las interesantes propiedades de estos geles para introducir medicamentos en la fisiología de una manera más eficaz. Mientras tanto, vamos a la sección del Dr. Morsa, aguas con el hacker, aguas con la morsa. Pues querido doctor Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y para hablar de un tema que tal vez en el fondo tenga un trasfondo de censura, la neutralidad en la red. ¿Qué quiere decir esto en el uso del Internet? La Comisión Federal de Comunicaciones Norteamericana, la FCC, ha propuesto, yo creo que es una idea gubernamental totalmente en este gobierno de Trump, de que si tú quieres tener un sitio rápido, que la gente acceda más rápidamente a él, te va a costar. Y eso va en contra de que la red sea neutral, que todo el mundo tenga el mismo acceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que si uno no paga, entonces el acceso se va a hacer lento. Y entonces lo que estamos haciendo es matar la idea original de la red, donde todo el mundo tiene el mismo derecho. Y por eso el trasunto de censura. Sí, en el fondo es como censurar. Le ponemos un ancho de banda espantoso y de aquí a que llegue la información, ¿no?, la gente se fastidia y no entra a la página, ¿no? Entonces es una manera de censurar, pero la red y la tecnología no está hecha de esa manera. Entonces hay que discutir cómo queremos usar la tecnología y cómo la tenemos que usar. Pero está bien, la discusión está bien, que ocurra, para que después no se repita. Pues como siempre, querido Morsa, qué gusto reflexionar sobre temas que son importantes para mantener la democracia en las redes informáticas. Sí, claro que sí, Pepe. Gracias. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el investigador Daniel Cohn sobre polímeros inteligentes, macromoléculas que pueden transformar las intervenciones médicas en nuestro cuerpo y reparar, en alguna medida, lo irremediable. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en el marco de Geometrías Imposibles, donde estamos conversando sobre diseños que parecían imposibles, que permiten reparar el cuerpo, intervenir en nuestra fisiología mediante la ciencia de polímeros inteligentes. Pepe Gordon conversa con Daniel Cohn, investigador del Instituto de Química de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre la creación de macromoléculas, nuevas familias de polímeros que, por ejemplo, al introducirse en el cuerpo, crean geles que pueden ser programados para realizar funciones increíbles. ¿Cómo podemos utilizarlos? ¿Y qué pueden hacer entonces, por ejemplo? Mire, le puedo dar varios ejemplos. Un ejemplo es un niño. Un niño tiene que venir cada 2 días al hospital a recibir una inyección de un medicamento. Y todos los días Josecito tiene que venir con mamá o papá a que le den esa inyección. ¿Qué pasaría, y lo estamos haciendo eso, de dar ese mismo medicamento en una solución que contiene nuestros polímeros? Entonces se le da esa inyección a Josecito, que va a gritar, pero que esa inyección dentro del cuerpo, en el músculo o en donde fuera, se va a crear el gel. Y ahora el medicamento ese tiene a su alrededor un gel, por lo cual su liberación es mucho más lenta. Entonces Josecito no tiene que volver pasado mañana, puede ser que tenga que volver en un mes, puede ser en 2 semanas, incluso si vuelve la semana que viene, bueno, ya hemos hecho algo. Eso podría ser un área. Otro área podría ser crear arterias artificiales. ¡Qué maravilla! A través de la camisa, que en esos 3-4 agujeritos, otra vez inyectando estas soluciones que tienen viscosidad muy baja, creando en el lugar la geometría necesaria, y se crea esa arteria artificial que, como lo original, precisa ser no de una sola capa, sino nuestras arterias tienen 3 capas, cada una con su tipo de célula, con su propiedad mecánica, con su orientación espacial. Bueno, todo eso tratamos con mucha modestia y le digo,
por cada palabra que yo le estoy diciendo hay como 3 kilos de problemas. Claro, claro. ¿Okay? Sí, sí. Ese es el concepto y hemos avanzado significativamente también en esta avenida. El tercer ejemplo que le podría dar tiene que ver con oncología. Cáncer. Tenemos un tumor y queremos cortarle la vascularización. Queremos hacerlo morir de hambre al tumor. Entonces podemos inyectar este tipo de líquidos al lugar. Ahí hacen el gel, como que crean una represa entre las arterias que traen sangre al tumor y el tumor. Entonces no hay aprovisionamiento de sangre, de oxígeno, de materiales nutrientes, y eso paulatinamente causa que el tumor se vaya destruyendo, debilitando, perdiendo su fuerza. Su fuerza. Sí, Okay. Esos serían 3 ejemplos del uso de estos materiales. Eso es muy interesante. Y ya nada más para finalizar, Daniel, esto plantea la posibilidad de ver que tus inventos, tu creatividad, tu trabajo detectivesco entre al cuerpo de otros y que de repente aparezcan procesos de sanación y procesos de aliviar el sufrimiento que te deben de causar una sensación muy intensa de saber que al final del día el conocimiento se traduce en algo que ayuda al prójimo. Sobre el fin de mi doctorado, buscando un área donde especializarme, eso era lo que me guiaba. Yo estaba buscando un área del mundo de los polímeros en el cual yo podría muy humildemente contribuir a la salud, al bienestar de la persona tratada, a disminuir su sufrimiento, a mejorar su calidad de vida, a tratar de prolongar sus días en el planeta, otra vez repito, con la más profundísima, cósmica humildad y el profundísimo respeto a la persona tratada. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que lo más gratificante va a ser si podemos, no en una cosa enorme, incluso en una cosa pequeña, muy precisa, si pudiéramos ayudar a alguien en algún lugar del mundo, en algo, bueno, eso sería realmente la mejor de las recompensas, lo más gratificante que se podría tener. Daniel Cohn, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, un placer. El trabajo extraordinario del profesor Daniel Cohn representa un desafío creativo e intelectual para sanar y reconstruir los daños y accidentes del cuerpo, de lo que el tiempo se llevó. Mediante la ingeniería de tejidos biomédicos se abren nuevas vistas en la salud. Sin embargo, creo que lo más interesante es que detrás del diseño de polímeros inteligentes se puede apreciar la existencia de un elemento muy fino que es el que finalmente teje nuevas posibilidades, el hilo de la compasión y la preocupación por los otros. Pasamos ahora a la sección Veo Veo, en donde se unen arte y ciencia con mi querida compañera Miriam Moscona. Pues querida mosquita eléctrica, un gusto aquí encontrarnos. Igualmente, Pepe. Oye, fíjate que de todas las investigaciones que se hacen en ciencia, una de las que más me llama la atención es conocer aquello con lo que conocemos. Fíjate que aunque como especie nos creamos los muy, resulta que nuestro cerebro tiene la misma estructura, comparte la misma estructura que en otros mamíferos, y tal vez por eso la investigación del cerebro en otros animales cada vez arroja más luz sobre, creo que la parte del cuerpo humano de la que menos se conoce, un campo que todavía, si se puede decir así, es bastante virgen, a pesar de que en el siglo XX y XXI se llegó a alumbrar mucho conocimiento al respecto. Lo que vamos a ver hoy son imágenes, Pepe, que parecen todo menos lo que son en realidad el cerebelo. Y que no sabemos realmente cómo somos por dentro, ¿verdad? Pero ahorita nos enteramos. Esta hermosa imagen de microscopía, que bien podría ser la obra de un artista que explora en un lenguaje semiabstracto, nos muestra un corte de cerebelo de un ratón sano,
una colaboración entre los grupos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha permitido encontrar evidencias concluyentes en ratones sobre los efectos nocivos de la acumulación de cadenas de glucosa en las neuronas. Este es el antes y el después de ambas condiciones. Nuestros datos indican claramente que la sola acumulación de glucógeno mata las neuronas y por ello acorta de forma drástica la vida. Esto ayudará al estudio de investigación de la epilepsia. La oveja no tiene nada en contra de los ratones. De hecho, desde aquí le agradece a estos roedores la permanencia involuntaria para conocer más de lo que menos se sabe en el cuerpo humano, el cerebro y sus enigmas. Nuestra querida compañera Miriam Moscona, aquí en medio de estas escaleras que recuerdan a Penrose y Escher en La Oveja Eléctrica. Ahora vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, ¿conoces un cyborg? No, conozco algunos humanos que se comportan como robots, pero así un cyborg real, no, mi querido ¿Verdad que Pepe? serían mitad seres humanos, mitad artificio, mitad partes robóticas, biónicas? Qué ¿no? maravilla, un poco como las pinturas de Giger, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Este gran pintor que imaginó esta mezcla ya, pues que no tiene retorno, digamos. Vamos hacia allá todos los seres vivos. ¿Y tú necesitas prótesis en este Sí, contexto? yo necesito quizás más que una prótesis, querido amigo. Mira, Para escucha volverte esto. cyborg. Necesito una prótesis que sea como la síntesis de tus pechos con diéresis y tus caderas paréntesis. Necesito una prótesis, sin ti tengo parálisis. Esa es mi hipótesis, no quiero psicoanálisis. Soy un hombre incompleto, pues perdí la cabeza por ti. Y ahora pienso con una que encontré semi-usada por ahí. Soy un ser mutilado, y hoy exijo respeto. Necesito una prótesis para sentirme completo. Échale, mi bebé. Muy bien. Pues querido Fernando Rivera Calderón, estamos tocando lo invisible y con ello vamos a invitar a que sigamos tocando lo invisible en esta maravilla que es La oveja